Es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, si está en América, buenas noches, si está en África y si está en Europa. Vámonos de inmediato con la pregunta correspondiente a esta jornada, nos vamos a las redes sociales, tiene que ver con Argentina. Argentina está en crisis económica y aún faltan más préstamos del Fondo Monetario Internacional. Le preguntamos, ¿qué futuro le espera? Queremos conocer su opinión. Sus respuestas las puede emitir, nos puede arrobar. Estamos en @temastelesur, @telesurtv, que es nuestra cuenta matriz, y mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. En Argentina, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional, el peso se ha desplomado casi 14%. Es el nivel más bajo de los últimos 3 años. Y esto, a pesar de las promesas presidenciales de parar la devaluación. La pregunta es, ¿qué efectos tiene esto sobre la economía y sobre la sociedad? Bueno, averígüelo junto a nosotros porque acá comenzamos. Vamos a detallar lo que pasó hace un día en Argentina. Comenzaba solamente la jornada de jueves y para adquirir $1 se requerían 33.9 pesos. Menos de 5 horas después ya eran necesarios 42 pesos para realizar la misma transacción, para comprar un solo dólar. Es un suceso que ya muchos columnistas locales han comparado con la crisis económica que ocurría entre 1998 y 2002. Comparaban a Macri con el expresidente Fernando de la Rúa, que vivió una situación similar con el desplome del peso argentino, lo que ocasionó un sinfín de protestas que le obligaron a renunciar. Mientras tanto, el Banco Central ha resuelto subir la tasa de referencia bancaria hasta en 60% para intentar detener la depreciación de la moneda local. Una medida ya calificada como desesperada por los medios locales e inusitada en todo el planeta. Ahora bien, se espera que el gobierno de Argentina anuncie para esta próxima semana, se espera sea el lunes, un nuevo paquete de medidas para intentar frenar toda esta crisis económica. Tras la caída del peso argentino en 14%, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ahora asegura que el gobierno se encuentra trabajando en una serie de medidas complementarias que permitan reducir el déficit. Según ha afirmado desde el propio Ejecutivo, las acciones buscarán bajar la volatilidad actual del mercado argentino. Mientras tanto, sectores sociales en Argentina, en el terreno, los que sufren estos embates, han indicado que lo más seguro es que esto implique más ajuste para los más desfavorecidos y la precarización de su situación. Son reacciones que no solamente se quedan allí. El descontento social en vista de esta situación económica ya se ha hecho sentir también en las calles, entre la población. Hay marchas de gremios universitarios, manifestaciones que han comenzado de forma pacífica, de forma espontánea y que se han realizado durante toda esta semana. Centrémonos en la jornada de ayer. El jueves se había convocado a una marcha de gremios universitarios contra el ajuste de presupuesto y estaban exigiendo además un aumento salarial que lograra paliar la situación de precariedad de los profesores. Sin embargo, en razón del desplome del peso, esta no fue la única manifestación que hubo. Horas después, en la noche, eso es solamente un día, en diferentes puntos de Argentina, otros manifestantes salieron a las calles con cacerolas vacías para movilizarse, haciendo ruido por medio de estas. Les denominan los cacerolazos. La movilización fue realizada por la población para mostrar así su rechazo al desplome del peso argentino y para mostrar su descontento con la forma en que el gobierno de Mauricio Macri ha tratado esta situación, que no es otra que pedir confianza a los inversores y además explicando que va a estar continuando con las políticas de ajuste y la reducción del gasto social, y eso lo están rechazando en las calles. Bueno, pero los efectos de un ajuste más agresivo son visibles también durante este viernes. Efectivos de la División Antimotines encerraron y atacaron a los trabajadores del Ministerio de Agroindustrias que se encontraban protestando de forma pacífica por el despido de 14 de sus compañeros. La manifestación fue organizada por integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado. Estaban asegurando que se mantendrán en la sede del ministerio hasta que sus compañeros sean reincorporados y además señalaban que estos nuevos despidos que forman parte de las políticas neoliberales y represivas del gobierno de Cambiemos a razón de la situación económica, insistiendo incluso, a pesar de esto, en la misma fórmula, más ajuste. Esto lo volvieron a denunciar los propios manifestantes.
Revisemos de inmediato algunos de los artículos que ya muestran las consecuencias de las políticas económicas establecidas por el gobierno de Macri luego de la llegada del Fondo Monetario Internacional. Vámonos al detalle. Uno de los primeros aumentos se ha dado en los grupos de la medicina prepaga. El gobierno nacional autorizó un incremento de 8% a partir de octubre, que se suma a las realizadas en febrero, junio y agosto. Sin embargo, se prevé otra medida similar para diciembre próximo. Y a esto se suma un nuevo incremento en el precio de la nafta. Y esto será a partir de este próximo sábado y subiría entre 1 y 2%. La decisión surge tras el aumento de los impuestos vinculados a los combustibles, tal como sucede en el sector de la salud, y se esperan nuevos incrementos en el sector energético a consecuencia de esta devaluación. Jornada de movilizaciones en Argentina. Marina Pagnuti. Marina, más detalles. Buenas tardes. Saludos a estudios y bueno, como ya venimos anunciando en estos días, nos encontramos en Argentina en una profunda devaluación, una profunda recesión. Los trabajadores cada vez tienen menos trabajo, se pide por más salarios, más presupuesto para las universidades públicas, como justamente se manifestó ayer en la marcha nacional y federal universitaria en defensa de la educación pública. Hoy se encuentran reunidos en Casa Rosada el presidente Mauricio Macri con todo su gabinete para hacer anuncios y para definir estas políticas financieras y económicas en este fin de semana, y poder el lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, poder transmitirlas a la sociedad y tratar de tranquilizar un poco a los mercados nacionales e internacionales y, por supuesto, a los ciudadanos argentinos. Saludos a ustedes. Marina, gracias. Hasta la próxima. Avanzamos. Vamos a revisar de inmediato cuáles han sido los diferentes acuerdos del gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional para poder entender por qué se ha dado toda esta situación. Aparecen en pantalla las cifras. El Fondo Monetario Internacional se comprometió a darle a Argentina 50.000 millones de dólares en total como un préstamo. A cambio se espera la reducción del gasto social y reducción del financiamiento a las empresas estatales. Sube también el precio de los servicios. 15.000 millones de dólares son los que el Fondo Monetario Internacional desembolsó de forma inmediata, de forma directa al gobierno argentino, con la condición de reducir el déficit fiscal. Se añaden la privatización de las empresas estatales. El segundo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional sería de 3.000 millones de dólares. Y a razón de ello ya se mantuvo en evaluación durante hace 2 semanas específicamente una comisión que estaba en Argentina tratando de evaluar qué era lo que había pasado desde el préstamo inicial hasta el momento, si se estaban o no cumpliendo con estas medidas que fueron propuestas por el Fondo Monetario Internacional y que serían la reducción de las tasas de la inflación, ¿no?, que sería una de las metas, y esto no ha ocurrido, sino que muy por el contrario ha aumentado, y además reducir el déficit fiscal, lo que supone más ajustes. Vámonos ahora a ver cuáles son las medidas que ha cumplido el Ejecutivo Nacional en pro de profundizar el ajuste fiscal y además las consecuencias que ha traído contigo. El aumento de tarifas o los denominados tarifazos. Bueno, esta política ha sido implementada a los servicios básicos desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, pero en las últimas semanas han realizado aumentos en servicios básicos, en la luz, en el transporte y en el combustible. Despidos. Solo en julio de este mismo año, es decir, hace un mes, se registraron 6.588 desvinculaciones y cesantías, el doble del mismo periodo, pero en 2017, según un informe del Centro de Economía Política de la República Argentina. En las obras públicas también se ven los recortes. El recorte de alrededor de 10.000 millones de dólares en ese sector llevó a la pérdida de alrededor de 15.000 puestos de trabajo entre junio y julio, según la propia Cámara Argentina de la Construcción. La inflación no se queda atrás. El gobierno había prometido que no superaría 32%, pero según el índice, para diciembre cerrarán con creces esos valores, incumpliendo así la meta fijada al Fondo Monetario Internacional. Por eso se hace sumamente necesario preguntarle a nuestra audiencia qué futuro le espera a Argentina, porque está en crisis económica y aún faltan más préstamos. Queremos conocer su opinión. Responda a nuestra pregunta. Estamos en @temastelesur, @telesurtv y en mi cuenta corporativa @juanctelesur. Esperamos sus respuestas.
A otras noticias, la coalición liderada por Estados Unidos amenaza con bombardear Siria, lo que traería consigo un retroceso en la lucha contra el terrorismo financiado por naciones de Occidente. Además, traería la expansión de este flagelo por el área. Rusia, país que a petición del gobierno del presidente sirio, del gobierno del presidente Bashar al-Assad, se encuentra prestando ayuda militar en el país árabe, ha aprobado durante este viernes en su territorio un nuevo misil antiaéreo, cuyas características no se han divulgado aún del todo. Ahora, expertos en geopolítica solamente plantean una pregunta. ¿Esto es un mensaje subliminal de la nación euroasiática? Dejamos la hipótesis abierta, queremos también conocer su opinión. Vamos a la pausa, esta es nuestra imagen del día o nuestras imágenes que corresponden a esta jornada. Ya venimos. Así es como avanza la tarde en nuestro continente. Faltan pocas horas para el inicio de la campaña presidencial de Brasil en radio y televisión y se espera que el Tribunal Superior Electoral modifique su agenda del día para pronunciarse sobre el derecho del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar en este proceso. Eso está en pleno desarrollo. Diversas instituciones brasileñas y dirigentes de extrema derecha han liderado una persecución política contra el expresidente, según denuncian los integrantes del Partido de los Trabajadores, y ha sido para impedir la participación de Lula en las elecciones de octubre próximo. Vamos a revisar de inmediato parte de las informaciones porque este viernes el Tribunal Superior Electoral de Brasil tiene una sesión extraordinaria, está en completo desarrollo. Allí podrían juzgar el permiso de la campaña de radio y televisión para Lula. En la pauta de esta misma jornada, la sesión del Tribunal Superior Electoral está el análisis de las candidaturas a la presidencia del socialdemócrata Geraldo Alckmin y José Yamel. Él integra, este último, la Democracia Cristiana. Pero sin embargo, el orden del día podría modificarse al momento de que lo decidan en esta reunión que ya comenzó hace un par de horas. Se espera que los jueces discutan la situación de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva y todo ello porque ya dentro de algunas horas, mañana sábado, inicia el periodo de campaña electoral, tanto para radio como para la televisión. El anterior 15 de agosto, el Partido de los Trabajadores de Brasil inscribía ante el Tribunal Superior Electoral la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores. Esta actividad fue acompañada masivamente en Brasilia, capital federal, por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras y también por otras organizaciones sociales y sindicales. En ese momento, las imágenes son de referencia, esto ocurría el 15 de agosto, los activistas estaban denunciando que Lula es víctima de una persecución política que trata de impedir su postulación a la presidencia de la República Federativa de Brasil. Más detalles. La candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva fue impugnada pocas horas después de que el Partido de los Trabajadores formalizara su inscripción ante el Tribunal Superior Electoral. La primera en impugnar esta postulación de Lula ante el Tribunal Superior Electoral fue la Procuradora General de Brasil. Estamos hablando de Raquel Dodge. La objeción de Dodge se basó en la condena por aparente corrupción que pesa sobre el líder social. La procuradora aseguró que esta condición lo hace inelegible como mandatario y a esta acción de la procuradora se sumaron otras 16 impugnaciones. Ahora bien, los abogados defensores de Luiz Inácio Lula da Silva le solicitaron este anterior miércoles al Tribunal Superior Electoral que avale la candidatura presidencial de su representado. Los abogados consignaron ante el órgano electoral 181 páginas con documentos, con argumentos que sustentan la petición. El documento fue entregado una hora antes de que se venciera el plazo para responder a las 17 impugnaciones contra la candidatura de Lula. Los juristas basaron su defensa en la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que ha pedido garantías para la participación del ex jefe de Estado en las elecciones de octubre próximo. Pero ¿cuáles son los argumentos que afirman que Lula sí puede ser candidato a la presidencia de Brasil a pesar de estar en la cárcel? Bueno, revisamos más datos. Lula tiene la garantía de que el rechazo de candidaturas solo podrá ser discutido por el Tribunal Superior Electoral tras el registro de los candidatos. Eso ya ocurrió. El registro de Lula como candidato le garantiza el derecho de hacer campaña, tener su nombre en una urna y utilizar el programa electoral gratuito. Lula
podría disputar elecciones presentando recursos o medidas cautelares contra una investigación del Tribunal Supremo Electoral si lo hubiese. Pues en las últimas elecciones, 145 candidatos a alcaldes fueron con sus registros rechazados, o fueron a las elecciones con sus registros rechazados. También se han registrado diversas inconsistencias en su procesamiento, como la violación del principio de presunción de la inocencia al principio de la defensa y entre otras. La sentencia podría ser anulada en las instancias superiores del Poder Judicial, por lo que Lula podría ser candidato. Recién comenzaba la tarde, pero también comenzaba esta sesión extraordinaria en el órgano electoral de Brasil. Ignacio, buenas tardes. Más detalles. ¿Qué ha ocurrido? Saludos, Juan Carlos. Así es, en este exacto momento se está votando en el Tribunal Supremo Electoral de Brasil la garantía de Luis Ignacio Lula da Silva de participar en las elecciones presidenciales, la legitimidad de la candidatura de Lula presentada por el Partido de los Trabajadores el último 15 de agosto con una masiva movilización de movimientos sociales en la ciudad de Brasilia, en el Distrito Federal de Brasilia. Lo que ocurre en este momento es ya por un lado se ha presentado el relatorio, el informe de Luis Barroso, el ministro del Supremo Tribunal Electoral, quien ha manifestado que tuvo poco tiempo para emitir su informe, porque esta votación fue adelantada, fue una votación extraordinaria que se ha realizado, una sesión extraordinaria por parte de la presidenta del Tribunal Electoral, y sin embargo el ministro ha presentado su informe y ha citado dentro de su informe la resolución de la Organización de las Naciones Unidas por parte de su Comisión de Derechos Humanos, que asegura y exige al Estado brasileño la necesidad de que Luis Ignacio Lula da Silva tenga derecho a participar de las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos y pueda participar de los debates electorales, también de las propagandas de televisión. Lo que ocurre en este momento es una disputa por parte del Partido de los Trabajadores, de los abogados de Lula, que denuncian que se ha adelantado esta votación para impedir la aparición de Lula en las propagandas electorales. Aquí en Brasil, las propagandas electorales prácticamente definen el escenario político de cara a las elecciones presidenciales. La aparición o no en la televisión es definitoria en cuanto al panorama electoral. Y es por eso que el Partido de los Trabajadores lucha para que Lula esté en la propaganda electoral, para que tenga lugar su participación, además, claro, de ser candidato a la presidencia. Y por parte de los sectores conservadores, sectores de ultraderecha que han presentado los 16 pedidos de impugnación de la candidatura de Lula, hay una disputa para evitar que aparezca Lula en televisión. Y es por eso que se ha adelantado esta votación hasta antes de que se realice la primera aparición de la propaganda electoral aquí en Brasil. Los defensores de Lula, los abogados defensores de Lula exigen que se retrase, que sean analizadas las 181 páginas presentadas ante el Supremo Tribunal Electoral, y por parte del Supremo Tribunal Electoral, de su presidenta, se ha adelantado la votación, y en ese sentido hay una disputa para evitar que Lula aparezca en televisión. Lo cierto es que hasta ahora se ha presentado el informe de Luis Barroso, no se sabe cuál será la resolución de esta votación, pero claro, hay una disputa por el derecho a participar de las elecciones del candidato con mayor intención de voto, prácticamente 20 puntos de diferencia sobre el resto de los candidatos en las últimas encuestas, un porcentaje que se ha mantenido desde el inicio de las encuestas aquí en Brasil electorales. Y ahora la disputa está puesta sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que ocurra esta tarde en el Supremo Tribunal Electoral definirá el futuro del Partido de los Trabajadores, recordando que si Lula no es candidato a la presidencia, será el candidato Fernando Haddad por parte del Partido de los Trabajadores, a pesar de que Haddad pidió paciencia y que se aguarde la resolución de hoy del Tribunal Supremo Electoral mientras realizaba su campaña por el nordeste de Brasil, durante su campaña que ya está llevando a cabo el Partido de los Trabajadores, representando por parte de Fernando Haddad y Manuela Dávila a la ausencia de Luis Ignacio Lula da Silva, que aún se encuentra en prisión en la sede de la Policía Federal en Curitiba. Juan Carlos. Ignacio, estas imágenes son en vivo. Las imágenes que teníamos en pantalla apoyando tu reporte son en vivo. Esto se está dando en este preciso momento en Brasil. ¿Hay algún estimado, tenemos alguna noción de cuánto pudiese durar esta votación? No se sabe cuánto puede durar esta votación. En principio, solamente tenemos hasta ahora el informe de Luis Barroso. Tenemos una previsión de que hasta la noche tendremos ya un resultado de lo que ocurra
en la votación hasta entrada la noche. En este momento en Brasil son pasadas las 5 de la tarde y luego se verá hacia las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche tendremos seguramente una resolución por parte del Supremo Tribunal Electoral. Lo cierto que ante este avance y esta anticipación de la decisión por parte del Supremo Tribunal Electoral, los manifestantes del Partido de los Trabajadores, los militantes, han convocado a la militancia a que se acerque a la vigilia Lula Libre, que se ubica en Curitiba, alrededor de la sede de la Policía Federal donde se encuentra Lula, para exigir que Lula tenga, por un lado, derecho a ser candidato y que pueda aparecer en la propaganda electoral de cara a las elecciones presidenciales. Juan Carlos. 5 de la tarde, 53 minutos, 17 horas 53 minutos, tiempo local en la República Federativa de Brasil. Ignacio, gracias, nos mantenemos al tanto de todo lo que ocurra. Hasta la próxima. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, ha persistido la persecución política y judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva. El anterior jueves, es decir, hace un día, la justicia federal condenó al expresidente a pagar cerca de $8 millones en multas por el caso del Triplex. La determinación fue hecha por la jueza Carolina Lemos. Lula da Silva tendrá ahora 15 días para presentar una propuesta de forma de pago y en caso de que no se quiten las multas, el expresidente puede tener más años ahora añadidos a su condena. La jueza federal también dijo no reconocer a la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, como abogada representante de Luis Ignacio Lula da Silva, lo que limita así su libre acceso a la cárcel en Curitiba. Y sobre el fallo judicial de la juez Carolina Lemos, la senadora y además presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, se pronunciaba, aparece en pantalla parte de la publicación, una cita a la que abro comillas: ni la dictadura militar prohibió a los abogados a encontrarse con los presos políticos que representaban. Fui legalmente constituida, publica Gleisi Hoffmann, por Lula como su abogada para actuar en la estrategia de defensa ante la justicia electoral. Hablamos ahora de otras publicaciones, otras noticias que se han dado durante esta jornada. Comenzamos por Guatemala. Mario Rosales, el personal diplomático y jurídico de la CICIG, ha sido retenido por la policía cuando viajaban en un automóvil, minutos después de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no renovaría su mandato en la entidad de la Organización de las Naciones Unidas. La CICIG es un organismo que fue creado en conjunto con aval de la Organización de las Naciones Unidas para corroborar los hechos de corrupción o investigar los hechos de corrupción en Guatemala. Otra publicación de nuestros corresponsales, avanzamos rápidamente. En México, Eduardo Martínez, pobladores de la Sierra de Puebla demandan al próximo gobierno de México, es decir, al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ya asume funciones el próximo 1 de diciembre de este año, frenar reforma energética. Aseguran que proyectos de explotación de hidrocarburos y minería representan un riesgo para sus comunidades. Rápidamente pasamos a la República Bolivariana de Venezuela. Luis Tavera. Venezuela pide sincerar cifras de migrantes venezolanos. Denunció manipulación de algunos medios extranjeros. La denuncia la hacía la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Más publicaciones. Pasamos rápidamente a Colombia. Paola Fernández, nuestra corresponsal. Expertos de diferentes partes de Latinoamérica se reúnen para compartir experiencias de luchas contra el fracking y analizar impactos en el medio ambiente, en la salud, ocasionados por esta práctica que vulnera los derechos de las comunidades. Analizar los impactos en el medio ambiente y en la salud a consecuencia del fracking. Seguimos en Colombia. Otro de nuestros corresponsales, José Manuel Jiménez, este viernes se dio inicio al segundo pleno del Cincejón Nacional de los comunes del partido FARC, que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Temas a tratar será la evaluación del trabajo desarrollado hasta el momento, la postura de cara a las próximas elecciones, entre otros temas. Hablemos de nuestro tema en desarrollo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha informado este mismo viernes que su gobierno entregó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la contrademanda en el litigio que le sigue a Chile por las aguas del manantial Silala. Freddy Morales, más detalles. Hola Juan Carlos, saludos desde La Paz.
Efectivamente, el anuncio lo hizo el presidente Evo Morales muy temprano aquí en la ciudad de La Paz y cuando en la sede del Tribunal Internacional de Justicia era prácticamente el mediodía. Resulta que se ha entregado junto a la contramemoria para responder a una demanda de Chile contra Bolivia. Se ha entregado junto a esa contramemoria para responder a esa demanda la contrademanda, como ha señalado el presidente Evo Morales, y que ha resumido en los siguientes términos. Bolivia está demandando a Chile para que se reconozca su soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala. También el presidente Evo Morales ha anunciado que en esta contrademanda contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya se está solicitando un resarcimiento económico por el uso de estas aguas durante más de medio siglo sin ningún pago ni compensación. Un poquito de historia. El año 1908, una empresa inglesa que administraba un tren en Chile solicitó a la prefectura de Potosí una autorización para canalizar las aguas del Silala hacia Chile a fin de que sean usadas para las locomotoras movidas a vapor. Ese convenio determina expresamente que tendrá vigencia ese contrato o esa concesión en tanto las locomotoras utilicen el agua para esa única función, es decir, para mover las locomotoras a vapor. Las locomotoras a vapor de esta empresa inglesa en Chile dejaron de funcionar el año 1960 cuando se pasó a utilizar diésel para mover a esas locomotoras. Desde entonces Chile sigue utilizando y recibiendo las aguas que han sido canalizadas artificialmente y el año 2016, hace 2 años, demandó a Bolivia ante el Tribunal Internacional para que declare que en realidad esas aguas constituyen un río de curso internacional, por tanto de uso compartido. Ahora Bolivia ha reclamado al Tribunal Internacional que se reconozca la soberanía del país sobre todas las construcciones que allí se realizaron y aún existen para que las aguas del Silala, que nacen de unos 70 ojos de aguas de la región aproximadamente, corran hacia el territorio chileno. Para graficar la situación a nuestros televidentes, Juan Carlos, hemos visitado en varias oportunidades el lugar. Hay efectivamente una canalización de estos ojos de agua, se juntan y llevan hacia territorio chileno. Y en territorio chileno estas aguas son recibidas en una piscina muy grande. Bueno, esto es lo que Chile dice que es un río internacional y lo que Bolivia rechaza y ahora respondió con una contrademanda ante el Tribunal Internacional. Juan Carlos. Freddy, gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Allí todos los detalles. Avanzamos de inmediato. Revisamos nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. Nuestra publicación inicial está en pantalla, tiene que ver con Argentina, nuestro primer tema. Argentina está en crisis económica y aún faltan más préstamos del Fondo Monetario Internacional. Le preguntamos, ¿qué futuro le espera? Vamos a conocer sus opiniones. Sus respuestas ya aparecen en pantalla. André Pal, la crisis está generada intencionalmente para complacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Para el pueblo no hay futuro, publica André Pal. Otra publicación, Guillermo Lescano, vivo en la República Argentina y lo que uno prevé es más ajuste, más aumento de servicios, menos calidad de vida, todo por el presidente Mauricio Macri. Esta publicación continúa. El oráculo dice que esto aún no termina, se vienen más ajustes, vivo en Argentina y mañana sábado aumentan todos los combustibles. No se logra conseguir elementos básicos de la canasta porque no hay precios a causa del elevado costo del dólar, que ya, miren cómo está variando, está por encima de los 38 dólares, de los 38 pesos argentinos, quiero decir, por dólar. Hay parte de las publicaciones, parte de sus respuestas. La pregunta que dando en redes sociales tiene que ver con Argentina. ¿Cuál es el futuro que le espera a este país cuando está en plena crisis económica y aún faltan más préstamos del Fondo Monetario Internacional? Aquí termina Temas del Día. Tenga buen fin de semana. Nos vemos.